Investigamos sobre el Alzheimer para que algún día se pueda diseñar un fármaco que evite la fase de demencia de la enfermedad. José Luis Molinuevo. Hasta muy recientemente, los médicos solo podían diagnosticar el Alzheimer cuando el avance de la enfermedad ya había causado estragos en el paciente y los síntomas eran evidentes. Con técnicas modernas de diagnóstico, hoy es posible detectar el Alzheimer antes de que el paciente entre en la fase de demencia. José Luis Molinuevo, neurólogo del Hospital Clínic de Barcelona, le explica a Eduard Punset cuáles son los últimos avances de la medicina en la lucha contra el azote del Alzheimer. El programa de hoy es ligeramente distinto de todos los demás, y lo es porque, por una vez, yo creo, el presentador es menos optimista de lo que tradicionalmente ha sido. O sea, el Alzheimer, la enfermedad del Alzheimer, con su consiguiente demencia mental, es realmente algo aterrador. O sea, solo en España, por ejemplo, se calcula que hay unos 800.000 enfermos de Alzheimer con su demencia. Y si imaginamos, cosa fácil de imaginar, que hay 2 personas, por lo menos, que se ocupan de estos enfermos, pues esto nos hace más de 2 millones de personas que están amargadas o directamente involucradas con una enfermedad que parece no tener remedio. Y además, para colmo de todos los males, José Luis, para colmo de todos los males, resulta que un 85%, me dicen, de estos enfermos están en casa, a manos de familiares que quieren mucho, pero que no saben nada, o casi nada del Alzheimer, ¿no? No es una situación muy brillante, ¿no?, que digamos. Sin duda es una situación difícil y que yo espero, y seguro que hoy lo abordamos ampliamente, que cambie en los años venideros, por muchos motivos. El diagnóstico ahora es un diagnóstico que se realiza muy tardíamente, implica que la persona cuando es diagnosticada ya está en una fase de demencia, porque esto es... Con lo cual esa persona no puede participar de las decisiones que le implican directamente a él o a ella en el final de su vida. Y es el familiar que muchas veces, sin haber abordado estos temas previamente con la persona querida, tiene que tomar decisiones que son muy dolorosas. Y muchas de estas decisiones implican tener a la persona afecta en casa, en el domicilio, hasta etapas muy avanzadas. Y por lo que me dices, lo único que podía haber era un diagnóstico clínico. O sea, como sabéis mucho de Alzheimer, los médicos, pues a lo mejor vosotros, sin datos biológicos claros, podíais suponer que esta persona, tal persona, estaba enferma de Alzheimer. Efectivamente, tal y como ha descrito, el diagnóstico implicaba un diagnóstico clínico, porque no había un método biológico, no había un biomarcador con la suficiente sensibilidad y especificidad para establecer el diagnóstico, con lo cual se tenía que esperar hasta que la enfermedad fuera lo suficientemente florida para que el médico la detectara y pudiera establecer el diagnóstico. Es decir, el diagnóstico implicaba que la enfermedad tenía que estar en una fase ya de demencia. A mí me gustaría que ahora nos imagináramos una situación donde la enfermedad se puede diagnosticar mucho más precozmente. En una fase donde esa persona, aunque tenga algún síntoma, ese síntoma sea de escasa intensidad, alejado de la demencia, y que por otros métodos biológicos, por el uso de biomarcadores, pudiéramos establecer que esa mínima sintomatología es debida a que esa enfermedad está ya manifestándose en el cerebro. Para mí, desde un punto de vista humano y psicológico, la situación es radicalmente distinta a la que hemos estado viviendo en estos últimos años. Y cuando me hablas de marcadores biológicos que te permiten hacer un diagnóstico previo, mucho antes de que se llegue a un estado de demencia y que por lo tanto el paciente pueda participar en las decisiones que se toman, he oído que hay una acumulación de proteínas, tau y no me acuerdo cuál es la otra. Beta amiloide. Eso, que son un indicio
de que realmente a los 5 años como máximo se produce el Alzheimer. Recientemente, y recientemente estamos hablando en los últimos 10 años, se han desarrollado unos biomarcadores que, o a través del análisis del líquido cefalorraquídeo o a través de una tecnología más sofisticada, que es la tecnología PET, de tomografía, exacto, sí. El PET, que es la tomografía de emisión de positrones, permite detectar ese beta amiloide. ¿Cómo se hace esto? Se extrae una muestra del líquido cefalorraquídeo a través de lo que se denomina una punción lumbar y se analizan los niveles de beta amiloide que contiene ese líquido, los niveles de tau, con lo cual, de una forma viva, estás viendo lo que la anatomía patológica te diría si analizáramos el cerebro en ese momento. Las enfermedades neurodegenerativas, el Alzheimer, el Parkinson, el ictus cerebral y otras, se están convirtiendo en la epidemia del siglo XXI, ya que en buena parte se encuentran ligadas al envejecimiento de la población. Como dato de reflexión, el Alzheimer afecta en España a más de 800.000 personas, de las que un 50% ha superado los 85 años. Un número que se habrá duplicado en 2025, hasta alcanzar 1.600.000 afectados. Las demencias se caracterizan por la acumulación en el cerebro de ciertas proteínas que debieran destruirse. En el Alzheimer, por ejemplo, las proteínas tau y beta-amiloide se acumulan en el hipocampo, lo que provoca la muerte de las neuronas de esa área que está encargada de la memoria. Es un proceso que aumenta con la edad, si bien en el 1% se trata de una enfermedad hereditaria que comienza entonces entre los 40 y 50 años. Gracias a las nuevas tecnologías, si se sospecha que alguien padece de Alzheimer, se puede analizar la cantidad de esas proteínas en el líquido del interior de la columna vertebral. Un nivel bajo de beta-amiloide en este líquido supone que ésta está siendo atrapada en el cerebro e indica que el Alzheimer ha comenzado, aunque sus síntomas puedan tardar 5 años en hacerse visibles. Lenta pero inexorablemente, los enfermos de Alzheimer olvidan primero algunas cosas, hasta que su vida laboral y sus relaciones se ven afectadas. Con el tiempo, uno ya no sabe manejarse con el dinero, la cocina, en el hogar o cuidar de uno mismo. Hasta ahora, la medicina nos ha ayudado a extender la vida, pero aún es difícil eludir el deterioro del cuerpo y de la mente propios del envejecimiento. ¿Cómo es posible que en los contados casos en que la enfermedad de Alzheimer es hereditaria, la edad, que es en los otros casos el argumento decisivo, y decís tú mismo, dices, la edad es fundamental, es una causa, la extensión de la esperanza de vida es lo que está provocando estos desastres. Resulta que en la enfermedad hereditaria, a los 40 o los 50 años, puede aparecer. ¿Cómo explicas eso? Es fácil de entender, porque en la enfermedad de Alzheimer, que se denomina esporádica, en la que la edad tiene un papel muy importante que jugar, hay toda una serie de factores, algunos biológicos, otros externos, que juegan un papel, pero son factores que juegan un poquito de papel cada uno de ellos. Y la unión de todos esos factores hace que la enfermedad se exprese. Como cada factor de estos tiene poco peso o poco poder de desarrollar la enfermedad, la aparición de la enfermedad se retrasa mucho en el tiempo. En la enfermedad hereditaria estamos hablando de que hay un factor central que es un gen que tiene una mutación. Y ese factor es tan poderoso que genera una enfermedad que aparece habitualmente en la mitad de los miembros de la familia, en todas las generaciones, y que además el poder de ese factor causal es tan grande que hace que la enfermedad se manifieste muy tempranamente. Una cosa que me interesa muchísimo, que me fascina, es si se puede distinguir entre la pérdida de memoria banal, o sea, yo me olvido dónde he dejado mis llaves o en qué bolsillo del traje he puesto mi móvil,
¿Cuál es la diferencia entre esta pérdida de memoria y la memoria causada a raíz de una enfermedad de Alzheimer? Se puede distinguir, obviamente no es sencillo el hacerlo. El inicio del problema de memoria puede ser muy sutil, pero sí que es verdad que cuando el problema de memoria típico y característico de la enfermedad de Alzheimer está manifestado, es claramente distinto al problema de memoria que podríamos denominar fisiológico y propio de la edad. Sí, ¿eh? Una de las características fundamentales es que las personas sanas que están padeciendo el declinar normal de la memoria se benefician del uso de pistas. En cambio, la persona que tiene una enfermedad de Alzheimer no se beneficia del uso de pistas. Y esta es una diferencia cualitativa. ¿Qué quieres decir exactamente? Pues, de pistas que te indican lo que ha ocurrido. Por ejemplo, cuando utilizamos un test de memoria, sí. Podemos dar un listado de palabras a aprender y a continuación, para facilitar el aprendizaje, dar una clave semántica. Pues decimos la palabra cereza y cuando ya hemos dicho todo el listado, le indicas a la persona, le hemos dicho una fruta. Entonces la persona dice, ah, sí, era la cereza. Cuando luego vamos al cabo de un tiempo a recoger si recuerda esa información, a lo mejor no recuerda cereza, pero cuando le dices una fruta rápidamente, ah, sí, era cereza. Esa es la clave semántica. Y eso quiere decir que el sistema del hipocampo aún está funcionando, que a lo mejor no ha fijado la palabra cereza porque en ese momento estaba pensando en que tiene que llamar a casa al acabar y en ese momento el cerebro, la atención está dirigida a otro lado y no fija la información. Pero al darle luego la clave, rápidamente esa información que se ha grabado sale. ¿Y este lugar donde nos encontramos ahora, cómo se llama? Hospital de Día. Hospital de Día del Hospital Clínico. Bueno, pues este es un hospital de día al que acuden pues, personas que están todavía en una fase muy inicial de la enfermedad, que tienen todavía conservadas las actividades de la vida diaria, la alimentación, la movilidad, la eliminación. Entonces aquí lo que se hace es estimularlos para que la enfermedad, digamos, se mantenga. Mejorar difícilmente, no, por desgracia, pero sí que estabilizarlos o que vaya progresando más lentamente. Trabajamos la atención y percepción, trabajamos el lenguaje, trabajamos la memoria, tanto autobiográfica como remota, como actual, reminiscencias. Sí, yo creo que esto ayuda. Claro, en casa tú esto no lo harías, no activarías y aquí nos las hacen activar la memoria. Cuando nos diagnosticaron esto, lo primero que preguntábamos si había alguna ayuda para él, porque o qué podíamos hacer por ella. Son familiares que de repente le han diagnosticado a un padre o una madre o alguien cercano este tipo de enfermedad y no saben cómo enfrentarse al día a día. ¿Qué le diríais a la persona que está en esta situación? Bueno, pues nada, que ha de conformarse, que procure disfrutar todo lo que pueda y que nada, que hay que mentalizarse y adelante. Hay una cosa, cuando veo y me leo vuestros papeles, que me impresiona mucho, es que en algún lugar, no sé si eres tú mismo o un colega tuyo, demuestra o sugiere que queda la memoria que llamáis afectiva, es decir, se olvida de todo. Oye, de dónde viene, a dónde va, a dónde está. Bueno, es tremendo. Y me dicen que un enfermo de Alzheimer que olvida todo se acuerda muy bien de que le quieren. O sea, sí, se ha olvidado de todo, pero no se ha olvidado de que tal persona sí le quiere. ¿Es verdad? Eso es cierto. Eso es completamente cierto. Hasta el punto que la persona puede no reconocer a esa persona, pero reconoce el cariño que siente hacia ella y el cariño que recibe de esa persona. Es decir, la memoria, por decirlo de alguna forma, afectiva y emocional, perdura mucho más tiempo. Y esto probablemente tiene una explicación biológica porque está ligado con unos circuitos mucho más esenciales en el ser humano o mucho más básicos y primitivos. Es decir, desde un punto de vista de desarrollo evolutivo, el cerebro se ha ido desarrollando a lo largo de siglos y milenios. Sí. Y las partes más primitivas de ese cerebro, primitivas en el sentido que se desarrollaron antes, es la que contiene ese lenguaje afectivo. Y eso tarda más en perderse.
Yo siempre he sido una persona muy despistada y los despistes fueron a mayor y entonces me hicieron un TAC y me dijeron que tenía el Alzheimer. Hombre, yo vengo aquí por la memoria. ¿Qué pasa con tu memoria? Un poco, no sé, algo retrasada. Me falla el coco, sí. Y tengo miedo cuando salgo, pues tengo un poco de miedo de no saber volver. Mi madre siempre ha sido el puntal de casa, una persona con un carácter súper fuerte, con una capacidad de trabajo brutal, con una capacidad de organización brutal, y de golpe y porrazo me encontré con una persona súper agobiada. Se agobiaba por todo, le agobiaba verme enferma, le agobiaba verme tener que encargarse de unas cosas que en mi madre eran absolutamente atípicas. Sean del tipo que sean, las demencias poseen esta particularidad. Son enfermedades dobles. Afectan al que las padece y a quienes les cuidan. Es la cara oculta de esta enfermedad. Lo pasan muy mal, es una enfermedad que en este momento los pacientes son muy conscientes todavía y entonces pues dificultan más que se les ayude porque no quieren ser ayudados. Entonces para las familias es muy difícil. Yo me siento de esta manera. Desbordado. Desbordado. Hombre, mi vida ha cambiado totalmente, o sea, de hacer muchas cosas, ahora me dedico prácticamente a ella, que no me pesa, o sea, estoy contento de hacerlo. Aunque al principio el enfermo padece al darse cuenta de su estado, luego la pérdida progresiva de conciencia lo protege del sufrimiento. En cambio, los cuidadores deben soportar con entereza el desarrollo futuro de la enfermedad. Lo que es peor para ella es que se da cuenta de lo que le está pasando. Y el proceso no lo lleva bien. Porque es como si durante el día llenase el cerebro y durante la noche se le vaciase. Cada mañana se despiertan con la misma angustia de decir, es que tengo Alzheimer, es que ¿dónde voy a acabar? Él se baña solo, él come solo, él va solo a comprar el pan, Ahora, lo de antes lo sabe todo. Su número de carne, todo. Pero de lo que hace en el momento es de lo que no se acuerda. Ahora él no lo lleva mal porque él se cree que no tiene nada. Él se cree que no tiene nada. Entre enfermos y familiares, en España hay 3,5 millones de personas afectadas por esta enfermedad. Una cifra que se elevará a casi 7 millones en 2025. El coste psicológico, físico y económico para el cuidador es brutal y se encuentra solo, porque ¿quién los ayuda? José Luis, es fantástico, es fascinante vuestro campo de exploración, ¿no? Y ahora estaba pensando mientras hablabas que las enfermedades que llamáis degenerativas, ¿no?, como el Alzheimer, no es la sola. O sea, cuando estas neuronas mueren en el hipocampo, el órgano de la memoria, me decís, entonces, oye, casi seguro que va a ser esto, la enfermedad de Alzheimer. Pero a veces estas neuronas mueren en una cosa que llamáis sustancia negra, ¿no? Y entonces lo que tienes no es Alzheimer, es Parkinson, ¿no? Lo que es común en todas estas enfermedades es la agregación de proteínas anómalas. Lo que es verdad, y este es un tema que desde el punto de vista científico también es fascinante, es que el cerebro es capaz de soportar la agresión de esta neurodegeneración hasta un límite. De tal forma que se han hecho estudios donde se han visto que las personas con alta reserva cognitiva pueden tener los cambios biológicos de la enfermedad de Alzheimer y no mostrar ningún síntoma. En esa situación, si acontece un daño vascular añadido, como es un ictus, entonces sí que se manifiestan rápidamente los efectos de la enfermedad degenerativa. Es decir, que el ictus sin duda juega un papel que revela procesos degenerativos subyacentes, pero no forma un papel central en lo que es la génesis de la enfermedad degenerativa. Por eso, un hecho muy común en las consultas de neurología de estas enfermedades es que cuando te viene la familia te explica a veces, no, es que le dieron ese disgusto y al día siguiente le provocó la enfermedad.
En realidad, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo que la enfermedad se va acumulando en el cerebro poco a poco, y cuando hay un factor estresante, sea biológico, que a veces puede ser una neumonía, o sea incluso emocional, de repente esa enfermedad se manifiesta externamente. Entonces la familia tiene la sensación de que ese disgusto le causó la enfermedad. Exactamente no es así. Lo que sí que es cierto es que ese disgusto o ese proceso biológico, esa neumonía, esa infección de orina, ese ictus, hizo que la enfermedad se manifestara externamente. Parecía dormitar, pero al despertarse estaba confundido. Nos quiere hablar y no puede. No entiende lo que le decimos, o tal vez no vea por uno o ambos ojos. Le falla un lado de su cuerpo, tenga problemas para andar, de coordinación, o un intenso y repentino dolor de cabeza. Todos estos son síntomas de que algo grave está ocurriendo en su cerebro. Es el ictus o infarto cerebral. Un ictus es un montón de enfermedades distintas que todas tienen una cosa en común, y es que en una parte del cerebro no llega de forma adecuada la sangre que permite que las células de esa zona del cerebro puedan trabajar con normalidad. O bien hay algo que obstruye el camino para que lleguen hasta donde tienen que alimentar a las células, o porque la tubería se rompe y la sangre, en lugar de llegar a la célula para alimentarla, pues sale hacia el exterior y se comporta como una inflamación aguda. Se te presentan como un golpe, como un enorme puñetazo, pero dentro del cerebro. El cerebro, imagínate que es el mapa de España, pues si la bomba, pensemos que el ictus, traslademos la palabra ictus, la transformemos en bomba. Si la bomba cae en Huelva, pues matará a muchas personas de Huelva. Si cae en Madrid, matará a madrileños, y si cae en la Plaza de Cataluña, matará a barceloneses. Si la bomba cae en un sitio que hay muchas células especializadas en ver, el paciente se puede quedar ciego de un ojo. Si están las células donde cae la bomba, están especializadas en movilizar, en hacer el acto motor, pues se produce una parálisis. Y estas son quizá las dos formas más frecuentes de síntomas. En España hay un ictus cada 6 minutos. Cada 6 minutos hay un ictus. Esto nos llena el Camp Nou de pacientes con ictus en un año, unos 100.000 aproximadamente, de los que se van a morir 35.000. En España, el ictus es la primera causa de muerte en las mujeres y la segunda en varones. Deja secuelas permanentes que son un grave problema para el afectado, su familia y la sanidad en su conjunto, y sin embargo, solo recibe el 6% del dinero dedicado a investigación. La gente desconoce cuáles son los síntomas de alarma que acabo de comentar antes, y que por lo tanto no te puedes quedar en tu casa esperando a que se te pase, o quedándote en tu casa porque se te ha pasado en unos pocos minutos, cosa que no es nada inusual. Pero eso es una amenaza de que puede venir una bomba mucho más importante, y que por lo tanto hay que ir al hospital con la misma urgencia para intentar diagnosticar y tratar el problema que te ocurre. A veces el ictus no es más que un episodio temporal y no deja secuelas aparentes. Sin embargo, por leve que sea, puede ser el anuncio de otros ataques por venir. El 25% de las personas que se recuperan de un primer infarto cerebral sufren otro en los 5 años siguientes. Los ictus recurrentes pueden contribuir a la incapacitación severa de la persona y al agravamiento de otros padecimientos ocultos, como pueden ser el Alzheimer o el Parkinson. Una gran ayuda que estamos teniendo en los últimos años es apoyar nuestras decisiones con imágenes cerebrales muy sofisticadas. Nos están diciendo, interpretándolas adecuadamente esas imágenes, cuánto tiempo hace que las neuronas, las células cerebrales, están sufriendo las consecuencias de la falta de sangre, y lo que es más importante, nos está diciendo todavía si hay grupos importantes de esas células que, si consiguiéramos rescatar la circulación y normalizarla, esas células volverían a funcionar con normalidad. Y entonces aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Vemos una zona muy grande que ocupa prácticamente todo el hemisferio cerebral izquierdo, que está en riesgo
de morirse porque no le llega la sangre, y sin embargo tenemos una zona de muerte muy pequeñita, y este es un paciente que es un candidato extraordinario para que le abramos esta arteria, porque si somos capaces de hacerlo en pocos minutos o en una hora aproximadamente, podemos garantizar que este paciente va a ir mucho mejor y se va a quedar solo con las secuelas correspondientes a esta provincia de España que se le ha lesionado, y no a toda la zona que sería desde Madrid hasta la costa mediterránea. Controlar enfermedades como la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol elevado o cambiar hábitos de riesgo como el tabaquismo o la vida sedentaria disminuye notablemente la posibilidad de un ataque cerebral. En cualquier caso, si sufre alguno de los síntomas que hemos mencionado, por leve que sea, no dude en acudir al hospital. Oye, cuando hemos empezado esta conversación fabulosa, la verdad es que yo estaba más pesimista, pero al final de la conversación yo me imagino que tu optimismo, y corrígeme si es verdad, o tu optimismo relativo, sigue siendo el fruto de que ahora puedes diagnosticar a una edad más temprana o antes la enfermedad de Alzheimer de lo que podías hace solo 10 años. Pero no arranca tu optimismo de que hayáis descubierto maneras de lidiarlo, maneras de curarlo. ¿Es correcto? Exactamente, sí. Todo lo que sea arrojar conciencia sobre un proceso siempre es positivo, porque permite al ser humano realmente asumir ese proceso como propio. Esto aplicado al campo de la enfermedad de Alzheimer era imposible porque el diagnóstico se hacía en fase de demencia. Si vamos adelantando ese diagnóstico y cada uno de nosotros nos responsabilizamos, somos conscientes de la situación que estamos viviendo, esto siempre es positivo desde un punto de vista, en mi opinión, y esto ya es muy personal, existencial para la persona. Y ahí está quien libremente decide: yo quiero saber o yo no quiero saber sobre este tema. Pero si la persona quiere saber, le damos esa oportunidad de enfrentarse de una forma mucho más consciente a lo que es esa fase de su vida, ¿no? El Alzheimer todavía no tiene cura, pero su diagnóstico precoz permitirá que los pacientes puedan tomar decisiones que hoy recaen en sus familiares. José Luis Molinuevo.